Buenas tardes, ¿cómo están? Hay dos solamente conectados y ya es súper tarde. Hola, profe. ¿Viste? Profe, recién pude entrar porque también no me dejaba entrar y hay otra compañera que tampoco la dejaba. ¿En serio? ¿Puede haber algún error entonces? A mí me hacía que ingresara mi mail, no sé qué más, y la otra niña también la hacía, no la dejaba entrar. A ver, déjame ver. Ah, que lo mandaron tarde, parece. Claro, lo mandaron a la 1:33. A ver. Sí, a mí me hacía ingresar el mail, además me decía que usted ya tenía una reunión. ¡Qué raro! Pero ahora han podido entrar ya. Y no sé la cara la que pudo entrar. Ah, puede ser. Yo cerré recién una. Parece que a lo mejor quedó abierto en la clase anterior cuando estuve con los otros estudiantes. A Puede lo ser. mejor eso puede haber pasado. Pucha, ya disculpen, chiquillos. Entonces fue un error mío. Miren, no voy a pasar la lista, entonces voy a esperar a que entren más compañeros, pero quiero ir a... primero vamos a ir a la plataforma. Vamos a ir allá. Y aquí... No, estamos acá. Voy a entrar a su curso. Y voy a dejar igual con el botón amarillo, porque algunos todavía están sacando cosas de acá, pero nosotros ya estamos trabajando en la unidad 4, ¿sí? Unidad número 4, y ya le tengo subido el video de la clase pasada aquí, ¿sí? Y aquí voy a empezar a subir las demás cosas que son de esta unidad. Entonces, ahora vamos a dejar esta unidad de función cuadrática, la vamos a dejar de color rojo, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan dónde tienen que entrar ahora que estamos trabajando acá. Entonces, botón rojo, estamos ahora en la unidad de función cuadrática, ¿sí? Y el video de hoy es la clase número 2, para que vayan como tomando la cuenta. Estamos repasando todavía lo que es función, para empezar con la función cuadrática, ¿sí? Hemos estado repasando todo lo que es función. Y voy a ir a la guía pasada de ustedes, solo para que sepan dónde quedamos la vez pasada. Y estamos, esperen un poquitito aquí, unidad número 4. Y ya se me perdió. Ah, no, espérate, aquí. Entonces le comparto la pantalla de... Aquí estuvimos trabajando la clase anterior, ¿sí? Entonces estuvimos viendo realmente qué es una función, primero que nada, para poder entender bien después qué significa una función cuadrática. La verdad que entendiendo función vamos a entender todas las funciones que vienen en adelante. Entonces estuvimos todo el rato viendo qué es lo que es una función y quedamos ahí. Miren. Entonces dijimos que una función es una relación entre dos variables, ¿cierto? Entre una variable independiente y otra dependiente. Me voy a cambiar a otra guía para explicarles ahora lo que es función afín y función lineal, ¿sí? Porque ya dijimos, ya estudiamos lo que es una función. Ahora todo se va a repetir
en las distintas funciones que vamos a conocer. Entonces, yo voy a dejar esta aquí y me voy a cambiar a una guía que preparé para ustedes, donde tengo más o menos los conceptos de función lineal y función afín. ¿Sí? Entonces, no sé si se ve la pantalla. Sí. Ya. Entonces, dijimos, vamos a hacer como un pequeño repaso aquí a la derecha. Dijimos que teníamos una función que iba a ser, ¿cierto?, de esta forma, donde íbamos a tener una variable independiente que llamamos x, que iba a entrar a la función la iba a tomar, la iba a procesar, digamos, ¿sí? Igual como una peluquería, dijimos, entramos, nos hacemos varias cosas y salimos de otra forma, ¿cierto? Entonces entra x, sale y. Entonces todo lo que yo haga con x va a tener que ver con la y. Por eso dice que las dos funciones están relacionadas entre sí. Tienen una relación entre sí. Y dijimos que esta de acá se llama variable dependiente, depende de los valores que x entre, ¿sí? Depende de cómo actúe la x, qué es lo que haga la x, y la y va a ser solamente el resultado de lo que pase con x. Por eso que esta depende de esa, ¿sí? La y depende de x. Entonces, en la otra guía dijimos, tomamos un ejemplo. Supongamos que esta función se llama ser el doble de un número, ¿sí? Ser el doble de un número. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando entre algún valor aquí, la función va a tomar ese valor, 1, ¿sí? En este caso va a entrar el 1. ¿Y qué le va a hacer la función a este 1 que va a entrar aquí? Va a entrar aquí y la función le va a sacar su doble. Entonces, el doble de 1. ¿Sí? Aquí siempre va a haber una operación con el número que entró. Y la operación va a tener que ver con lo que la función dice, ¿sí? La función dice ser el doble de ese número que entró. Entonces, hacemos la operación y me resultó 2 por 1, 2. Este es el valor de salida, ¿sí? Valor de entrada sería 1, valor de salida sería 2, porque la función se llama ser el doble de un número y lo transformó el 1 en 2. Entonces, supongamos que ahora yo quiero entrar el número 5, ¿sí? Y le aplico lo mismo. A todos los que entran le aplico la misma función, porque están entrando en la función ser el doble de un número. Entonces, f de 5 será 2 veces el 5, porque tengo que sacarle el doble al número que entró. Entonces, 2 por 5 me va a dar, después que le haga todo su proceso, me da 10. Entonces, valor de salida, 10. Valor de entrada, 5. 10, estos son de la variable dependiente, dependen de este valor que entró. Si este hubiese sido otro valor, este sería otro. Por eso que este depende de ese. Como este era 5, entonces este salió 10. Este siempre va a depender del valor que entra, ¿sí? Entonces tenemos valor de entrada, valor de salida. También podríamos tener un número negativo y también puede ser. Por ejemplo, el menos 1. Entonces, tomo la función y le aplico al menos 1 ser el doble de ese número. Entonces, el doble
de menos 1, ¿sí? Me lleva a menos 2 como salida, ¿sí? Entonces, este no habría sido negativo si este que entra no era negativo. ¿Se fijan que siempre depende este de este? Listo, entonces, hicimos un pequeño repaso de la guía anterior. Entonces tenemos que una función es una relación que se da entre dos variables y solo dos variables, una que depende de la otra, ¿sí? Una que es, ¿Profe? dígame. ¿Esas se llaman directamente proporcionales? No, porque puede que no sean directamente proporcionales, ¿sí? Podría ser, si la función se llamara ser directamente proporcionales x con y, ¿sí? Si así se llamara la función. Pero ser directamente proporcional es como una de tantas funciones, ¿sí? Una de muchas, porque hay muchas. ¿Sí me Ya, entienden? profe. Es Sí. como una función más, digamos. Acuérdense que les dije que tenemos muchísimas funciones distintas. Función logarítmica, función cuadrática, función exponencial, función raíz cuadrada, función el doble de un número, función lineal, función afín, función identidad, función parte entera, y muchas más, muchísimas más. Función integral, función derivada, otras que pasan después en otros cursos. Pero esta sería la base, ¿sí? De cualquier función. Esto es lo que significa ser una función. Y después va cambiando de nombres más adelante. Es como el apellido, ¿sí? Va teniendo sus distintos apellidos dependiendo de cómo se relacionan estas dos variables, es el apellido que va a tener, ¿sí? Entonces, dijimos que las funciones tienen 4 maneras de representarse. Dijimos en la guía pasada. ¿Cuáles son esas 4? Una de las cuatro es que yo pueda expresar una función a través de una frase. Ser el doble de un número sería una forma, ¿sí? Una forma de representar una función. La otra sería a través de una expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo eligiera un x cualquiera que entra a la función, entonces mi expresión quedaría así. F de x igual 2 por x, porque en todas lo que hicimos fue multiplicar a cada una que entraba por 2. Entonces ahora entra un x que cualquiera, la multiplico por 2 y esto me va a llevar a un y. ¿Sí? Esta expresión que yo formé acá es una expresión algebraica. Esta es una manera de representar las funciones. Las dos que vienen son representarlas a través de una tabla y representarlas a través de un gráfico. Entonces, hoy día vamos a ver cómo quedaría representada esta función en una tabla. Por eso tengo lista la tabla aquí para ir mostrándoles cómo haríamos eso. Entonces, ahora la vamos a representar esta misma función en una tabla. Entonces, ¿cómo lo hago? La primera columna que aparece aquí, generalmente cuando ustedes vean una tabla, siempre va a tener una columna donde vamos a colocar la función, vamos a colocar la variable de entrada, hola, y acá la variable de salida. Entonces aquí, en la X, yo voy a elegir los números que van a entrar, ¿sí? Y ustedes los van a tener que elegir en algún momento. Entonces,
yo voy a elegir, por ejemplo, un número negativo. -2, -1, 0, 1 y 2. Y lo que vamos a hacer aquí es evaluar esta función, esta la misma que estamos estudiando, vamos a evaluarla en los distintos números por los que va a entrar la función, ¿sí? Estos distintos números van a entrar a la función. Entonces aquí, lo mismo que yo hice acá, de este monito, ¿sí? Yo tengo que escribir mi función. Esta es la función ser el doble de un número, sigue siendo la misma, ¿sí? Y voy a pintar de rojito aquí. Aquí tendríamos la x que está haciendo el doble de un número, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes cuando vean una tabla, en la prueba, en cualquier lugar, ustedes puedan identificar cuáles son las variables que están en juego en esa tabla, ¿sí? Y con eso, y sabiendo utilizar esto, van a poder encontrar cualquier curva que quieran, ¿sí? Entonces acá, aquí va a ir la variable de salida, variable de entrada y variable de salida, ¿sí? Esta es la que sale y esta es la que entra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a evaluar, fíjense bien en esta palabra porque después en la prueba, la PDT, siempre preguntan lo mismo. Evalúe tal función en tal número, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Borro la X y la cambio por -2. Borro la X acá y la cambio por -2, porque ahora el valor de entrada es -2, ¿sí? Y resuelvo. 2 por 2 me da 4, más por menos me da menos. Aquí entonces tendría, mi primer valor de salida sería -4, ¿sí? Y este obviamente que depende de este valor que entró. Luego lo mismo hago para el otro número, que en este caso sería -1, ¿cierto? También le aplico el doble de ese número del -1 que está entrando. Y bueno, eso lo hicimos acá. Pero se fijan que es lo mismo, pero en una tablita. Entonces aquí me quedaría -2. 2 por 1, 2, más por menos, menos. ¿Y qué pasaría si ahora entra el 0? Entonces entra el 0 y tenemos que multiplicarlo por 2, ese 0, y nos da 0 como salida. Y hacemos lo mismo con el 1 y con el 2 que me queda aquí. Entonces entra aquí el 1, lo multiplico por 1, entra el 2 y lo multiplico aquí. Siempre por 2, porque acuérdense que esta es la función, ¿sí? Aquí el 1 lo multipliqué por 2 y el 2 por 2. Todos los que entraron fueron multiplicados por 2. Entonces me queda 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. ¿Sí? Ya. A veces no colocan esta columna en la prueba, solamente colocan esta de acá. Entonces, dependiendo de lo que quieren de repente, es lo que les van a colocar en la tablita, ¿sí? Pero lo importante es que yo sepa qué es lo que está haciendo la tabla, ¿sí? Puede que les cambien las posiciones y todo eso, pero sigue siendo lo mismo, ¿ya? Entonces aquí va a haber un par ordenado que se llama X, valor de entrada, e Y, valor de salida, ¿sí? Entonces, siempre la primera componente de este par va a ser el valor de entrada y la segunda el valor de salida, ¿sí? Porque típico error que dan vuelta los números aquí, ¿ya? Yo les repito el error que cometen para que ustedes no lo cometan. Entonces aquí tendríamos distintos pares ordenados, ¿cierto? Y ahora yo les voy a explicar qué vamos a hacer con estos pares ordenados. Entonces aquí tendríamos todos estos
son los de entrada. Entonces entró el -2, entró el -1, entró el 0, entró el 1, entró el 2. ¿Y quiénes salieron acá? Aquí salió el -4, el -2, el 0, el 1 y el 4. ¿Sí? Entonces ahora, esto de aquí, ya dijimos, así se llena una tabla cualquiera y podríamos esta misma tabla colocarla de forma horizontal, ¿sí? Y sería lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo sería de forma horizontal? Sería así. Esto solamente se lo muestro porque después aparece en la prueba, porque a ellos les conviene más colocar una tabla horizontal porque ahorran espacio, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo, aquí colocan la variable X y acá colocan la variable Y, entrada y salida, y aquí van colocando los distintos números, ¿sí? Por ejemplo, aquí el -2, que da de salida -4, ¿sí? Y a veces ni siquiera ponen la función, sino que solamente así, el par de números. Yo lo pongo para que ustedes no le tengan miedo cuando lo vean por ahí, pero que estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Y el -1 es la entrada. ¿Cuál era la salida aquí? El -2, aquí era 0, aquí era 2 y aquí era 4. Entonces, esta se llama tabla horizontal, pero es la misma tabla de acá reducida, digamos, ¿sí? También podría aparecer la tabla con solamente dos columnas, la X y la Y, ¿sí? También muy común que aparezca así. Y es lo mismo, pero yo se la estoy haciendo así para que ustedes sepan por qué resulta así, ¿ya? Podrían hacer esta misma tabla, pero invertida así como de forma vertical. Todas esas formas, después ustedes con la práctica la van a ir conociendo, pero lo importante es que entiendan la relación que existe entre dos variables, que hay una entrada y una salida. Entonces ahora vimos que tenemos estas tres formas de representar una misma función, y vamos a ver ahora la cuarta forma, que es a través de un gráfico. Entonces, estos puntitos, estos se llaman pares ordenados y se llevan a un gráfico. Entonces, yo les voy a mostrar un gráfico acá. Aquí tenemos, esta es una aplicación que ustedes pueden descargar, se llama GeoGebra.org, ¿ya? Entonces ustedes la pueden descargar en su celular o en su computador y pueden empezar a trabajar ahí, hacer cositas, ir conociéndola. No es difícil de usar, muy fácil. Ya, miren, vamos a ir colocando estos puntos. Vamos a ir con el punto -2,4, porque vamos a ir colocando cada uno de estos, -2,4, -1,-2 y así. Entonces vamos a empezar por el -2,-4. ¿Cómo lo coloco? Entonces voy a mi tablita y aquí abajo, entrada, abro un paréntesis redondo que aparece en arriba y ahí coloco, ¿cuál era el primero? Se me olvidó ya. -2, -4. Ah, -2, -4. -2,-4. Listo, ahí lo pincho. Y se fijan, apareció este puntito. Vamos a poner de rojo. Vamos a pintar rojito para que lo vean mejor. Y ahí. Ahí estaría ese punto. Yo pongo la manito ahí, me dice que es el punto -2,-4. Y ¿cómo sé que es ese punto? Bueno, porque este eje horizontal es el eje X. Miren, aquí yo borré todo, pero aquí yo debería colocar el eje X es la entrada, ¿sí? Y estuvimos viendo, es la, vamos a colocar así, para que ustedes se acuerden de rojo, y esta la vamos a poner ahí. ¿Sí? Este es el eje X, que es
la misma que les dije de entrada, ¿sí? Se le llama eje de las abscisas, también se llama, o eje de la entrada, y el vertical sería el eje Y. El eje Y, que es el eje de salida, ¿sí? Y es lo mismo que teníamos en la tabla, pero ahora en un gráfico. Entonces, a este lo pusimos de azul, cuando era salida, ¿sí? Vamos, ahí. Y parece que lo puse muy grande, pero ya, no importa, ahí. Ese es el eje de salida. Entonces, ¿cómo sé que este punto es el menos 2,4? Y si yo no tuviera este programa, ¿cómo lo busco? Bueno, me pongo en la partida, que sería menos 2, porque esto es la partida, siempre de partida a salida, y avanzo de forma vertical buscando la salida, ¿sí? Entonces, la salida era menos 4, entonces aquí tendría que bajar hasta el menos 4. Y ahí tendría el punto de salida que sería menos 4. Entonces, siempre parto por la entrada, entra la función y salgo, ¿sí? Salgo por el eje vertical, entro por el eje horizontal. Y ahí tendría mi primer punto. Ahora vamos a colocar el otro, era menos 1, menos 2 creo, ¿sí? Ya, vamos a colocar menos 1, menos 2. Y ahí lo tendría, nuevamente me salió el punto B, vamos a ponerlo rojo también, ahí lo tengo, después tendría el punto 0,0. ¿Sí? Y también lo pintamos rojito. Ahí lo tenemos, ¿sí? Se fijan que aquí tengo entrada y salida por el mismo punto, ¿sí? Por eso queda justo en el centro. Y después tendríamos, ¿cuál otro era el punto que teníamos? Vamos a verlo acá. 0,0, 1,1, y aquí está mal, es 1,2. ¿Sí? Porque aquí la salida era 2. ¿Sí? Me equivoqué al colocarlo aquí. Es 1,2 y luego 2,4. Entonces, voy allá a mi gráfico y coloco el 1,2. Listo, ahí lo encontré. Ahí tendría mi punto 1,2 y el 2,4 acá. ¿Y qué pasaría si hubiese elegido otro número más grande? Supongamos el 10. Me habría dado como salida el 20, ¿o no? Porque era el doble del número. Pero no lo alcanzo a ver acá. Veamos si lo veo, porque debería ser entrada 10 y salida 20. Entonces voy a subir para allá hasta buscar al 20, si es que lo encuentro. Y si se fijan, ahí está. ¿Sí? Entonces, estos puntos que yo puedo encontrar aquí son infinitos, ¿sí? Porque yo podría seguir buscando para más números hacia la derecha y no voy a parar de encontrar números acá, ¿sí? Entonces, y podría buscar más para hacia abajo. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Ahora voy a tomar una recta de acá arriba y voy a pinchar dos de estos números. Aquí. Recta, voy a pinchar ahí y voy a pinchar el 0. Pinché esos dos nomás, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, ¿qué pasó? Espérenme que voy a borrar esto que puse. ¿Qué pasó con... ¿Qué pasó acá? Si ustedes pueden ver,
A ver, estoy compartiendo la pantalla que a veces se me... pasó que yo pinché 2 nomás, pero todos los demás puntos quedaron sobre la recta, ¿no es cierto? Miren, vamos a ver si pasó lo mismo con el otro que estaba arriba. Y también está dentro de la recta. Entonces, cualquier punto que yo busque ahí en mi función, ¿sí? Cualquiera que yo meta a la función y salga, van a caer dentro de este punto. Mire, probemos, por ejemplo, con el -3, ¿sí? Me voy a devolver para allá y voy a probar con el -3. Voy a probar aquí el -3. O sea, voy a entrar en -3 y le voy a aplicar lo mismo. Entonces, -3 por 2 por -3, ¿sí? Me queda, ¿cuánto? -6. 2 por 3, 6, y más por menos. Entonces, ¿cuál es mi par ordenado aquí? Sería el -3, -6, ¿cierto? Entonces, lo voy a buscar ahora acá en mi dibujo. Entonces voy a meter el punto -3, -6. ¿Y dónde fue a parar? Dentro de la recta. ¿Sí? Entonces, cualquiera que yo meta ahí va a aparecer dentro de la recta. Ahora, para yo dibujar esta recta, si ustedes se fijaron, yo puse solamente, marqué el C y el D, y me apareció la recta, ¿no es cierto? Bueno, yo no debería, todo lo que hice fue para enseñarles, pero la verdad que yo puedo elegir con solo 2 puntos, y con esos 2 puntos solamente podría saber cuál es el gráfico que le corresponde a esta función, ¿sí? A esta función que se llama función lineal. Ahora les digo el nombre. ¿Sí? Se llama función lineal. Y si yo la miro acá, a ver, la voy a poner de rojo. Ahí la tengo de rojo. Esta se llama función lineal. ¿Y por qué se llama función lineal? Bueno, porque tiene la forma de una línea, ¿cierto? Tiene la forma de una línea, pero tiene otra particularidad muy especial. Aquí la voy a poner un poquito más grande para que la vean. Esta sería la función lineal. ¿Qué tiene de especial? Que pasa por el 0,0. ¿Sí? Esta función se llama así y pasa por el 0,0. ¿Sí? No todas las funciones pasan por el 0,0. Es decir, muchas no pasan. Entonces, esta en especial pasa por el 0,0 y esa es su principal característica, además de ser una línea, ¿no es cierto? Una línea, aquí. Y esta, el nombre que era de la función era así. Acuérdense que esto ya empezamos diciendo cómo se llamaba. Tenía su forma algebraica, era 2 por x. ¿Sí? 2 por x. Esta era su forma algebraica. Vamos a poner un poquito más grande. Y de rojo. ¿Sí? Ahí está. Esa es la forma algebraica de la función y esta es su gráfica. Entonces, nosotros este año tenemos que estudiar la función cuadrática. ¿Por qué se llama función cuadrática? Porque tiene una gráfica especial que es distinta a esta, ¿sí? Entonces, pero lo bueno es que ustedes conozcan las que deberían conocer para después cómo saber encontrar la que vamos a conocer más adelante. Vamos a dejar la próxima clase para repasar un poco más esto
Y después ya la otra, vamos a empezar con la función cuadrática. Entonces, dependiendo del gráfico que me resulta, es el nombre que obtiene, ¿sí? Y esta, por su gráfico, esta se llama función lineal y por estas características que les mostré. Ahora, ustedes deberían conocer la función lineal y además la función afín. Entonces vamos a dibujar ahora la función afín. Voy a ir para allá en la pantalla, porque estas dos son las que ustedes deberían conocer para empezar con la nueva función que vamos a estudiar. Entonces, vamos a dibujar ahora una función afín. Ya dejé aquí una tablita para... pero hay espacio. La vamos a hacer justo aquí debajo. Entonces aquí en esta tablita me está diciendo que esta es una nueva función en que tenemos una función que se llama así. Una función que tiene una entrada x y cuya variable y de salida y hace lo siguiente. Esta función toma la x, la multiplica por 2, ¿sí? Toma la x, voy a colocar primero la x aquí. Toma la x, que es la que entra, la toma, la multiplica por 2 y le suma 3. ¿Sí? Le suma 3. Eso hace esta función. ¿Sí? Y la convierte, todo esto lo convierte en un... Entonces, nos vamos a dar unos valores de entrada. Vamos a darnos, y pueden ser cualquier valor de entrada. Por ejemplo, un menos 2. ¿Sí? Puede ser un menos 5. Vamos a poner el 0 para ver qué pasa con el 0. Vamos a colocar un 1 y un 3, ¿ya? Para que sean distintos números nomás. Pero recuerden que delante les dije que en esta podían ser solo 2 números de entrada y me iba a dar la gráfica, ¿no es cierto? Ya. Pero lo vamos a hacer. Entonces tenemos, esta nueva función es así, es distinta a la anterior, ¿sí? Esta multiplica por 2 al número que entra y le suma 3. Entonces vamos a ir cambiando la x por el valor de entrada. El valor de entrada aquí es menos 2 y acá es menos 2. ¿Se fijaron que yo elegí estos números? ¿Sí? Y elegí cualquiera. Bueno, ustedes eligen estos números para graficar, ¿sí? Ustedes lo eligen y pueden elegir los que quieran. Una forma es como elegir un poco los negativos, el 0 y unos positivos, como para ver cómo funciona, cómo se muestra la gráfica en los distintos cuadrantes, ¿sí? Del plano cartesiano. Entonces aquí tengo 2 por menos 2 me da menos 4, más 3 me daría menos 1, ¿sí? Estoy desarrollando esto de aquí. Lo que tengo es esto. ¿Sí? 2 multiplicado por menos 2 y le sumo 3. Entonces multipliqué primero este por este, 2 por 2, 4, más por menos, menos, me da menos 4 más 3, menos 1. ¿Sí? Entonces, esta columna de acá es la I. Y esta de aquí es la X, Y que les mostré. Vamos a poner el tiro ahí con color. Aquí no lo había puesto con color, pero importante que ustedes que la miren al tiro como la rojita de entrada, la azul de salida, como para que se puedan ubicar. Entonces, acá voy a cambiar, voy a escribir mi función de nuevo para no perderla. Es 2x más 3, ¿cierto? Lo que tengo que cambiar es la x por el valor de entrada. Entonces cambio aquí, aquí sería menos 5, ¿sí? Estoy tomando el menos 5 y lo estoy multiplicando por 2, al menos 5, y
sumándole 3, ¿sí? Entonces, me queda 2 por 5, 10, más por menos, menos, me queda menos 10 más 3, sería menos 7. Cualquier cosa ustedes me rectifican si me equivoco, ¿ya? Yo también me puedo equivocar. Menos 7. Ya. Aquí, entonces, nuevamente ahora escribo mi función. Entonces, cambio la x ahora por 0. Y acá por 0. Y hago la operación, ¿sí? Aquí tengo un 2 por 0, 0. Más 3, me queda 3 solamente, ¿sí? Mi valor de salida. Lo mismo ahora con el otro. F de x igual 2x más 3 es mi función. Y ahora la reemplazo mi x por 1. Por 1. Y la reemplazo acá por 1 también. Entonces me queda aquí 2 por 1, 2, más 3 son 5. Y me falta la última, f de 3. Voy a escribirla toda para que ustedes se ubiquen. Entonces lo que cambio aquí es el 3. Y también acá, por 3, por 3. Y me quedaría 2 por 3, 6. Y 6 más 3 son 9. Entonces mis pares ordenados quedarían así. Quedarían así. Siempre es con una coma en el medio aquí. Y las primeras componentes son los valores de la entrada, que en este caso serían menos 2, menos 5, aquí está la entrada, 0, 1 y 3. La salida serían la i, ¿cierto? Menos 1, menos 7, 3, 5 y 9. Ya, listo con mi tabla y ahora la llevo al gráfico. Entonces la vamos a graficar. Menos 2, menos 1. Voy a buscar entonces, comparto para allá, y nos vamos para la gráfica. Menos 2, menos 1. Voy a sacar esto, ustedes ya saben que se llama así, la voy a poner por ahí. Y vamos a ir viendo cómo la diferencia entre una y la otra, ¿ya? Entonces tendríamos, coloco acá en la entrada el valor. ¿Cuál era? Menos 1, menos 2 en primera. A ver. Era menos 2, menos 1. Menos 2 como entrada, menos 1 como salida. Menos 2, menos 1. A ver, ¿estoy compartiendo la pantalla o no? Sí, ya. Menos 2, menos 1. Y lo voy a dejar azulito ahora para que ustedes vean los puntitos que van a ir saliendo, ¿sí? Vamos entonces con el otro punto que encontramos, que era era menos 5 de entrada, menos 7, ¿sí? Menos 5, menos 7. Entonces vamos para allá. Menos 5, menos 7. Menos 5, menos 7. Y se supone que aquí está la entrada y me dio un número negativo que debería estar para abajo. Y ahí está. ¿Sí? Ese es el punto menos 5, menos 7. Entrada menos 5, salida menos 7. El otro era entrada menos 2, salida menos 1. Vamos con el otro. El otro era 0,3. ¿Sí? Vamos entonces a la gráfica, 0,3. Quedaría 0,3. Y me salió acá. Entrada 0, salida 3. ¿Sí? Siempre
del eje de la X yo tengo que subir o bajar dependiendo de cuánto valga. Como aquí justo era 0 de entrada, entonces subo por el mismo eje hacia arriba. Ahora veo el otro y tendría el 1,5. 1,5 aquí. 1,5. 1,5 debería haberme quedado allá. ¿Sí? Que corresponde a entrada 1, salida 5. Y me falta el último. ¿Cuál era? 3,9. 3,9, entonces, entrada 3,9. 3,9 debería estar 3 y debería estar hacia arriba por el número 3. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Y ahora voy a buscar la línea recta que va a juntarme todos los puntitos. Voy a tomar solamente el L con el K. ¿Sí? Y si podemos ver, esto siempre me pasa porque pincho acá y no debería pinchar. Ahí. Ya. Entonces, si pueden ver, ¿qué pasó? La voy a pintar de azulito esta línea que me resultó aquí. Y la vamos a poner un poquito más gruesa para que la vean bien. Ahí. Y ahí la tenemos. ¿Sí? Entonces, también me dio una línea recta. Entonces, la función afín también es una línea recta. La vamos a poner aquí. Esta era la función lineal. ¿Sí? La que encontramos. Y ahora la que encontramos se llama función afín. Pero vamos a ver en qué se diferencian ambas. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a pintar de azul porque tiene que ver con la función afín. ¿Sí? Esta de acá sería la función afín. Entonces, esta de aquí, si ustedes se fijan, ¿cómo era su forma geométrica? O sea, su forma algebraica, perdón. Miren, vamos a volver allá a nuestra... Si yo aquí, ¿se acuerdan que hicimos aquí? Toma la X, la multiplica por 2 y le suma 3. Esta es su forma algebraica. ¿Sí? La forma algebraica es esta. Esta que está aquí. Sí. Vamos a escribirla acá. Vamos a ir al gráfico y vamos a escribir esa función aquí. F de X igual 2X más 3. Y la vamos a poner de azul para que la represente. Y un poquito más grande, por ahí. ¿Sí? Ahí la tenemos. Esta es la forma algebraica de la función afín. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Las dos son líneas rectas, sí, son las dos líneas rectas. Pero se diferencian en una sola cosa, en que esta, la lineal, pasa por el punto 0,0, ¿sí? En cambio, la otra no pasa por el punto, pero si se fijan, pasa por un punto del eje Y, ¿sí? Porque la función lineal pasa por el punto del eje Y también. El 0 está en el eje Y. Y esta otra pasa por el punto 3, que es este mismo 3 que está aquí, que aparece ahí. ¿Sí? Entonces podríamos decir que cualquier otra función va a pasar por el número que aparece acá. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la afín es lineal como la función lineal, las dos son líneas rectas, pero
la lineal pasa por el 0, 0 y la afín no pasa. ¿Sí? Es la única diferencia. Ahora, una característica importante de esto, mire, voy a retirar la función afín para acá. Ya sabemos que esa es. Y voy a buscar varias líneas, varias funciones lineales que pasen por el 0, 0. Esta la voy a dejar olvidada un poquitito solo para mostrárselas. La vamos a sacar y le vamos a sacar sus puntitos. Estos, no es que estén borrados, sino que no se están viendo. Y voy a graficar distintas funciones lineales. ¿Cuál es la forma de la función lineal? Esta. Entonces, voy a ir creando distintas funciones. Por ejemplo, la llamo f de 1 solamente como para diferenciarla de la fx. Esta es otra función que le voy a colocar 3x. ¿Sí? Y apareció ahí. ¿Sí? También es función lineal porque pasa por el 0, 0. Y esta de aquí se llama f de x igual 3x. La voy a escribir para que no la olvide. F de x igual 3x. ¿Sí? Esta de acá la vamos a colocar del color un poco más grande. Y le vamos a colocar un color, pongámosle el color mismo de morado ahí, que parece. ¿Sí? Y la vamos a poner un poquito más gruesa la línea para que se vea mejor. Ahí tendríamos f de, esta se llama f1, ¿ya? Pero la morada es fx igual 3x. Y vamos a colocar otra más. Cualquiera que yo coloque aquí tiene que ser de este mismo estilo, ¿no? Vamos a colocar F2. Vamos a ponerle F2 para que no me cambie. Igual voy a colocar aquí un 7x. ¿Sí? 7x. Y apareció esta. Esta de aquí es 7x. Vamos a ponerle el nombre. F de x igual 7x. Y ¿a dónde se me fue? Parece que no le hice. Ah, no, si está escrita, no. Sí, sí está escrita. ¿Por qué no me aparece en la pantalla? Parece, se fue para acá arriba. Ahí está. Ya. Esta la vamos a pintar de color negro, supongamos. Color negro y un poco más grande. No, las vamos a pintar de otro color. Es que voy a pintar de color negro la otra. Espérate. Como para... Vamos a pintarla azul. ¿Sí? O verde, pues. Una verde. Entonces esta de aquí sería 7x. Vamos a pintarla de color verdecito. Y un poquito más grueso. Ya, ahí estaría 7x. ¿Se fijan que es como que se fueran acercando al eje Y, pero nunca lo van a traspasar? Incluso si yo siguiera 100x, ¿sí? Lo que yo quiera, no se van a pasar para este lado de acá. Siempre van a ocupar este mismo espacio, este cuadrante y este de aquí. Acuérdense que este se llama cuadrante 1, 2, 3 y 4. Entonces siempre van a ocupar el cuadrante 1 y 3. Ya, supongamos que ahora dibujo la f de x, la función identidad, que sería cuando este número de adelante vale 1. Igual x solo. Eso sería. ¿Sí? Ah, no, se corrió la misma, no. Esta se me corrió, espérese. Voy a pintarla esta de negro. Esta sería la f de x. No, me fui acá. Esta
esta que puse recién, que no le puse el nombre correcto, por eso que se cambió, pero la vamos a pintar así y un poquito más grande por ahí. Esta que dibujé recién es la f de fx igual x. ¿Sí? Se me borró la función lineal que tenía acá, pero la voy a hacer al tiro. Entonces, esta de aquí sería la f de x igual x. Esta que sería negra, ¿sí? Esta de aquí. Y voy a volver a dibujar esta de aquí, que me equivoqué. Aquí. Ahí la voy a dibujar, ¿sí? Entonces esta la puse de rojo. Este sigue siendo. Vamos a pintar de rojo para que es la misma que tenía, pero que se me borró. Porque le cambié el nombre y se fue para allá. Entonces ahí tendría a la esta de acá. Esta de aquí, esta es esa. Ya. Ahora, ¿por qué dibujé todo eso? ¿Y por qué me demoré? Porque en realidad me demoré. Porque si ustedes se fijan, las líneas van, son las mismas funciones, pero como que se van abriendo de distintas formas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esta, la f de x, tiene una pendiente. No sé si ustedes entienden el término de pendiente cuando uno va a un cerro y dice, voy a subir un cerro, uno dice, voy a subir en la pendiente, ¿no? Porque voy a subir por el cerro y está en subida. Bueno, esto tiene una pendiente, ¿sí? Y la pendiente depende del número que va delante de la letra. Por ejemplo, la f de x igual 2x tiene pendiente 2, ¿sí? La morada tiene pendiente 3, la verde tiene pendiente 7 y la negra tiene pendiente 1. Y si ustedes se fijan, la abertura que tiene la línea con respecto al eje X, aquí es más pequeña que la roja y es más pequeña que la morada y la morada es más pequeña que la verde, ¿sí? Porque las pendientes van aumentando. Aquí 7 más grande que 3, y 3 más grande que 2, y 2 más grande que 1. Van aumentando las pendientes y se van abriendo, ¿cierto? Mientras más grande es la pendiente, más alto es el número que va delante de la X. Ese número que va delante de la X representa la pendiente de la recta. Y asimismo, la pendiente de la función afín también tiene pendiente. ¿A dónde queda la función afín? Mira. Voy a volver a buscar a la función afín que dibujé delante. Y ahí la puse. ¿La ven? Esa es la función afín que delante dibujé. Esa sería esta. La azulita. Hola. ¿A dónde? Porque la mamá Y salió muy volada la guía. no me la trajiste. La iba a traer, pero se me quedó porque le estaban viendo la foto de la otra pregunta a Chile. ¿Y ahora estaban en clase? Yo sí. ¿No estaban escuchando Sí, la clase? sí, estamos. ¿Ya han entendido? Sí, O sea, a mí sí, me sí, cuesta, sí. me gusta mucho sobre la vida, me gusta mucho. Pero voy a aprender. Y le dije que si mañana se la podría traer, pero la tengo hecha, sí. Mentira, que le falta. ¿Cómo que no? La tengo hecha. Me falta la otra. Por eso le falta. Ya, pero se la entrego. Mañana. Tú eres el José. Sí. Es que yo no vengo el día miércoles. O se la entrego a la No próxima. trajo su guía él, el José. O se la paso a la próxima. Sí. Mañana Se la recibo yo. Ya. Bueno, si me la queréis ahora. Es que no puedo ahora, estoy en la clase Por todavía. eso. Porfa, ya, mañana.
Nunca más. Nunca más. Ya. Vayan a terminar de escuchar la clase. Porque falta todavía que termine. Y esto es importante para que entiendan bien después las otras funciones. Así que vayan a escuchar la clase. Disculpen, uy, chiquillos, disculpen. Como que en un momento se me olvidó que estábamos en línea y estábamos... ya, entonces vimos que esta era la de la función afín, ¿cierto? Mire, voy a borrar las otras funciones ahora. Las voy a borrar solo para que se quede solamente la... Voy a borrar la verde. Y esa, la morada. ¿Cuál otra era? La negrita. Me falta todavía. Sí, estoy en clase todavía. ¿Mm? Sí, sí. Ya, entonces tenemos, si se fijan aquí tenemos la función lineal, sería esta de aquí, y acá tenemos la función afín, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, tienen la misma pendiente, aunque una se llama afín y la otra lineal, pero tienen la misma pendiente, la misma abertura con respecto al eje X. La azul tiene la misma abertura que tiene la otra. De hecho, las dos son paralelas, ¿sí? Eso significa ser paralelas. Una así. Entonces, y si ustedes pueden ver, ¿cuál es el número que va delante de la X aquí en la función lineal? Es el 2, pendiente 2. ¿Y cuál es la pendiente de esta otra? También es pendiente 2. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿Me entendieron o en alguna parte se perdieron? ¿Sí? No, profe, está claro. ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces, vimos entonces cómo es una función afín y cómo es una función lineal. ¿Sí? Son muy parecidas, pero no son iguales. Y ambas tienen la misma pendiente porque la pendiente representa el número que acompaña a la X. ¿Sí? Ahora, miren, voy a dibujar ahora distintas funciones afines. ¿Sí? Voy a dibujar otra que tenga la misma pendiente que tiene esta azul. Entonces, para dibujarla voy a pensar en un, por ejemplo, un 2, porque tiene que llevar un 2 para que tenga la misma pendiente que la otra, y le voy a sumar cualquier número, un 8. Ahí, ¿sí? Esa que dibujé se llama función afín 2x más 8, esta que está aquí. 2x, ahí apareció el dibujo, ¿sí? Le vamos a escribir para que ustedes lo supieran. Eso de x igual 2x más 8. Entonces, esta es afín. Esta es afín y tiene color salmón por ahí. Ya. Y ahí. Ya. Esta sería esa. ¿Se fijan que también tiene la misma pendiente que las otras? ¿Sí? Y voy a dibujar otras más. Es que quiero mostrarles una cosita que es necesaria. Voy a dibujar ahora una que tenga distinta pendiente que esas. Una pendiente 3. ¿Sí? Ay, no. Es que aquí le borré. Voy a poner un 8. 3x voy a dibujar con una pendiente 3. ¿Sí? Y le voy a sumar 4. Esta morada que apareció aquí tiene pendiente 3, una pendiente más grande que las otras, ¿sí? Por eso abre más que las otras. ¿Sí? Entonces, esta vamos a ponerla más oscura.
No se ve muy bien ahí. Y un poquito más grande. Esta de aquí. Entonces, esta sería 3x. Como es que se llama esta? F de x igual 3x más 4, ¿cierto? Más 4. Esto es importante. Ahora les voy a mostrar por qué estoy haciendo esto. Uy, me equivoqué. Me equivoqué en escribir. F de x igual. Ahí la vamos a agrandarla y vamos a colocar un color dorado. Y esta sería la f de x 3x más 4. ¿Y las otras dónde se fueron? No las escribí. La azul, la azul es esa. ¿Sí? La azul aquí. Ya. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Con estas líneas que no sé si se alcanzan a ver bien. A ver. Sí, estamos bien. Ya. Aquí dibujé puras afines, ¿sí? Menos esta que no es afín, la rojita, ¿cierto? La voy a sacar. Esperen un poquito que la saco. ¿La saqué bien? Sí, ahí. Voy a sacar la lineal, que ya la estudiamos, y voy a dejar solamente esa. ¿Dónde quedó esta? Para sacarla. Esta de aquí. Ya, la voy a... no la puedo sacar, no sé qué pasó. Esta de aquí. La voy a correr nomás para ella. Ya, ahí. Miren, ¿qué pasó? Quiero que puedan ver una cosita. Esta de aquí corresponde al azul, ¿sí? Quiero que miren la azul y la vean por dónde pasa en el eje Y. ¿Sí? Quiero que la miren y vean dónde es que se corta con el eje Y. ¿Sí? La azul, estamos mirando la azul. ¿Sí? Las otras, de ahí las vemos. Voy a sacarlas por mientras. Este es el eje Y, ¿sí? De salida, y este es el eje X. Entonces, esta línea que se llama 2x más 3, corta el eje Y. ¿En qué punto lo corta? Aquí, en el 0,3. 0,3, ahí lo corta. ¿Sí? Voy a pintarlo este puntito de un color amarillo para que se vea bien marcado. 0,3 cortó, ahí. ¿Sí? Y quiero que ustedes vean qué cosa ocurre con cada una. Ahí cortó, en ese punto, cortó esta línea. Voy a ver ahora esta, f de x 3x más 4. Esta es la f, esta sería esa. Ahora miremos dónde corta esta en el eje Y. ¿Sí? Esta sería esa. Corta en el punto, si ustedes ven, no estoy preguntando dónde corta en el eje X, sino que en el eje Y. ¿Sí? En el eje Y corta en el punto 0,4. Ahí. Lo voy a pintar de amarillo también. ¿Sí? Y por último esta otra. Vamos a ver dónde esta era esa. Ahí la tenemos. ¿Dónde corta? Corta en el punto 0,8. 0,8 aquí. Estamos diciendo dónde corta en el eje Y por si acaso. ¿Sí? Ahí.
Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos desprender de esto que vimos recién? ¿Alguien me puede decir? ¿O no lo pueden ver? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué esta F, esta función afín, corta en el punto 3, la morada corta en el punto 4 y la salmón corta en el punto 8 del eje Y? ¿Qué tienen que ver? ¿Tendrá algo que ver la forma como está escrita la función? ¿Pregunta? Ya, piénsenlo por mientras yo voy a pasar la lista, ¿ya? Quiero que lo piensen. Voy a pasar la lista. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Ahí. Piensen por mientras. Y ya estamos en el último día del mes y en la primera hora aquí. Ya, entonces, Martina de Canelo. Presente. Caroline. Presente. En la María Henao andaba ahí la Cherry. El José también. Benjamín Morales. ¿Está por ahí? Martín Núñez. Presente, profe. Josefa Ollarzo. Elías Sepúlveda. Ricardo Vidal. Profe, ¿Está ahí? sí, presente. Ya. Francisca Rivera, parece que delante me olvidó, así que la pongo presente. Alicia Romero, la vi al principio. Acá. Sí. Soy profe. Catalina Cuadra. Crislane Palma. Me pasé. Me falta la Sharon Spinelli. Yo estoy aquí, profe. Ya. ¿Y el Moisés Vázquez? Ya, pasé la lista. Me voy para allá ahora, porque con esto terminamos. Y a la próxima clase vemos otras cositas. Digan nomás, pongan en el chat su opinión sobre esto. Ya, eso cuenta como puntaje para su trabajo que viene después. ¿Sí? Entonces, pongan en el chat lo que creen de esto. No importa que se equivoquen, no importa que nada que ver, podrían decir ustedes, pero pónganlo ahí. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No sé si me entienden la pregunta. Pero pónganme cualquier cosa en el chat. Quiero ver que algo participen porque no quiero llevarme este chat pelado para la casa. ¿Sí? ¿Algo? ¿O no entendieron nada de lo que enseñé? Profe, yo entendí poco, pero lo estaba mirando y como que se parece un poquitito a la tabla de Pitágoras, ¿Sí? según yo. A la tabla pitagórica. ¿Sí? Correcto. Ya. Loco. ¿Entendiste lo que es la pendiente? ¿Eso se entendió? Sí, un poco. ¿Sí? Sí, Es solamente la abertura que tiene la línea, ¿sí? La abertura que tiene.
Y la próxima clase voy a ver una pendiente que es negativa, ¿ya? Por eso quiero ver si es que esto me entendieron, para si no, la próxima clase busco Pero, otra manera. profe, ¿Mm? porque si tendría que, ¿cómo saber arriba cuánto es lo que abre? ¿Sí? Acuérdense Sí, que dijimos que cuánto abre es en la pendiente, que es el número el que 2, acompaña a la X. Exacto. ¿ya? Entonces el azul tiene pendiente 2, la morada tiene pendiente 3, y esta otra en naranja tiene pendiente 2, y si la ven es paralela a esta, porque tiene la misma abertura que la azul. ¿Sí? Esa es la pendiente. ¿Ya? A ver, la Francisca dice que el número que suma es igual de la... Exactamente, Francisca, eso quería que descubrieran. Eso es. La Francisca puso en el chat que el número que suma, es decir, aquí, por ejemplo, f de x es igual a 2x más 8. Este 8 que ven aquí es el mismo que aparece ahí tocando el eje Y. ¿Sí? Este 4 de la morada, ¿sí? Este 4 que está sumando al 3x, este, es el mismo que está aquí, 4. Toca el eje Y en el punto 4. Y la otra, la azul, toca el eje Y en el punto 3. Este mismo 3 que está aquí es ese 3. Porque este numerito que está acá se llama coeficiente de posición. ¿Sí? Este numerito que suma es donde la recta corta al eje Y. ¿Sí? Este es el eje Y, acuérdense. Donde la recta corta al eje Y. Así que muy bien el comentario de la Francisca, súper bueno. Sí, eso era lo que quería que descubrieran y espero que les haya quedado claro. Entonces, en la próxima clase vamos a ver la pendiente negativa de ambas curvas, la función lineal y afín, y vamos a terminar con el repaso. ¿Sí? Yo no me quiero más detener en eso porque quiero que después se enfoquen en la función cuadrática, que es la que viene. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con ella, vamos a graficarla, vamos a buscar los puntos que tienen en común, vamos a hacer estas mismas cositas para que descubran cosas, pero de eso se trata, ¿ya? Entonces nos vemos la próxima clase, el día jueves, si Dios lo permite, ¿sí? Y vamos a guardar esto. Chao, profe. Chao, Chao, profe. que estén muy bien, nos vemos. Chao, profe. Chao. Cuídese.